Las lluvias retornaron a la sierra y la Amazonía y según el INAMI, se extenderán hasta diciembre, marcando así el fin de la sequía. Hasta que se recuperen los caudales de los ríos, las 9 empresas eléctricas del país actualizaron los horarios y zonas de los apagones para la próxima semana. Una docena de policías y militares rodeó las instalaciones de la empresa municipal Segura EPEN Guayaquil, donde una fiscal tomó versiones e inspeccionó el lugar tras la denuncia del ECU 911 por no poder acceder al monitoreo de 16.000 cámaras que vigilan la ciudad. Rosa Argudo, secretaria del sindicato del IES, fue despedida hoy, tras 21 años en la dirigencia y denuncias de nepotismo y manejo irregular de recursos. El Tribunal Anticorrupción delibera sobre la condena del caso Encuentro y la Fiscalía pide que Danilo Carrera y Antonio Icaza sean sentenciados por delincuencia organizada. En la Presidencia de la República, en la Asamblea y en los municipios, se multiplican las renuncias de funcionarios que se postularán a las próximas elecciones. El último informe forense sobre la muerte de la subteniente Pamela Atti da un giro dramático porque cambia las causas de su deceso y exculpa a los militares sospechosos. Aviones israelíes intensifican los bombardeos contra cuarteles del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano, mientras Israel asegura haber dado muerte al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. 45 muertos, casas arrasadas, barcos destruidos y 4 millones de personas sin servicio eléctrico. Deja a su paso el huracán Helene en Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. 28.500 hectáreas conforman el paraíso natural del Parque Nacional Cajas, en la provincia de Azuay. Un ecosistema con miles de cuerpos de agua, 214 especies de animales y cientos de especies vegetales. Dirigentes del fútbol ecuatoriano aprobaron un nuevo formato de la Liga Pro y en 2025 se jugarán 72 partidos más en la Serie A. Viernes 27 de septiembre, amigos, comenzamos Televistazo Estelar hablando del estado del tiempo. Las lluvias vuelven a distintos puntos del país, sin embargo, aún es insuficiente para llenar los embalses que hacen funcionar al total de su capacidad a las hidroeléctricas. En el caso de Quito, las precipitaciones se presentan desde esta tarde. Bienvenidos. Ecuador, sin lo más básico. Cortes de electricidad de hasta 13 horas habrá en algunas zonas del país durante la próxima semana. Los racionamientos se deben a que no ha mejorado la generación hidroeléctrica del país en esta última semana. Francisco Garcés con más detalles de ese panorama. La próxima semana se mantendrán los apagones de hasta 13 horas en 23 de las 24 provincias del país. La duración promedio de los cortes será de 8,6 horas cada día. La ciudad que sufrirá los cortes más largos es Durán, donde el miércoles y el jueves en algunos sectores se irá a la luz 13 horas de corrido. Los otros días habrá cortes que durarán entre 9 y 12 horas seguidas. En contraste, Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, será la ciudad con menos horas de cortes. Habrá sectores en los que se irá a la luz solo 2 horas entre el martes y el sábado. En el resto del país, los racionamientos durarán entre 8 y 10 horas en horarios que fueron fijados por cada una de las empresas distribuidoras. En Riobamba y Ambato hay horarios diferentes para sus sectores industriales. Unos días no habrá cortes, pero en otros serán de hasta 24 horas. Estamos acomodando a la mayor medida posible al sector industrial. Al momento ya hemos trabajado con 205 empresas, que se le va a ajustar el horario para sus necesidades productivas sin afectar a lo que son los hogares. El Ministerio de Energía informó que los cortes se mantendrán debido a que los caudales de los ríos no han mejorado esta semana y porque la meta de ahorro con los actuales racionamientos no se consiguió, sobre todo porque en Quito el servicio eléctrico no se suspendió 4 días a causa de los incendios. No hemos variado casi nada de lo que pasó esta semana, simplemente que cada semana el ejercicio de planificación se optimiza para hacer el menor el impacto posible a la actividad productiva y a la de los ciudadanos. González aclaró que si durante la semana las condiciones de generación hidroeléctrica mejoran, los cortes podrán ser menores.
Las lluvias volvieron a la sierra y Amazonía. El agua ayudó a apagar los incendios. Según pronósticos del Instituto de Meteorología, el INAMI, las lluvias se extenderán hasta diciembre y marcará el fin de la sequía. Si el pronóstico se cumple, las condiciones de generación eléctrica mejorarían desde la próxima semana. Hasta este viernes, las hidroeléctricas funcionan parcialmente por la falta de agua y también la imposibilidad de que los embalses se recuperen. Y de igual forma, los cortes de agua potable continúan en al menos 15 provincias de la costa, sierra y oriente. Los racionamientos son de hasta 12 horas, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La sequía y los apagones mantienen con racionamientos de agua al menos a 15 de las 24 provincias del país. Así se evidencia en la costa, en Manabí, Guayas y El Oro, en la sierra, en Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Azuay y Loja, además de Napo, Sucumbíos y Pastaza en el oriente. La sequía sigue golpeando a Cuenca desde agosto y los cortes de agua se mantienen en las parroquias Tarqui, Baños y Turi. Suspensión del servicio de 3 a 5 horas al día. De los 4 ríos de la ciudad, 3 mantienen un caudal bajo este viernes y el río Tarqui sigue en estiaje. En el cantón Pasaje hay racionamientos en el norte y en el sur. Se extienden durante 24 horas y se los hace pasando un día. Mientras en el Guabo, la suspensión es de 2 o 3 horas en los sectores rurales, Iberia, Borbones y Tillales. En Guayaquil los cortes serán de 12 horas en 50 sectores. Esto se debe a trabajos que realizará Interagua en un acueducto y se realizarán desde las 10 de la noche de este viernes hasta las 10 de la mañana del sábado. Quito no escapa a los racionamientos. 45 barrios tienen cortes de agua este viernes y se extienden por 12 horas. En 24 sectores iniciaron a las 7 de la mañana y se mantendrán hasta las 7 de la noche. Y en el resto será de 7 de la noche a 7 de la mañana del sábado. En Arosemena Tola la situación se mantiene. Hay 3.000 habitantes afectados con racionamientos de agua potable durante 19 horas todos los días. La captación de agua en Pastaza es mínimo y esto afecta el servicio para 2.000 personas de la cabecera cantonal de Arajuno. Quito, en modo resiliencia. La movilidad y la atención en dependencias municipales se retomaron hoy en Quito. Tras los incendios que iniciaron el martes de esta semana, este viernes el Ministerio de Educación define si los estudiantes vuelven a las clases presenciales. Ariana Bermeo con un informe. Quito vuelve parcialmente a la normalidad tras los incendios que afectaron al Cerro Auqui, Guápulo, Bellavista y González Suárez. Este viernes, el tránsito en las vías que colindan esas zonas fue el habitual. El túnel Guayasamín, que une el hipercentro de la capital con los valles de Cumbayá y Tumbaco, está abierto desde ayer en las 2 direcciones, pero se restringe a un solo sentido en horas pico. Solo un tramo de la calle de los Conquistadores, desde la avenida Simón Bolívar hasta el Parque Navarro en la Floresta, se mantendrá cerrado por tareas de limpieza y mantenimiento. Está previsto que se habilite a partir de las 6 horas del sábado. Habrá apagones en Quito desde hoy a las 18 horas y durante el fin de semana en los horarios previstos. El Ministerio de Energía anunció que a partir del lunes 30 de octubre los cortes serán 2 o 3 veces al día y de hasta 5 horas cada apagón. Desde el lunes los estudiantes volverán a clases presenciales. El Ministerio de Educación tomó esta decisión tras revisar los informes sobre la calidad del aire y recomendó el uso de mascarillas para evitar problemas respiratorios. Los funcionarios municipales volvieron a sus oficinas. Las administraciones zonales, agencias metropolitanas y el municipio atendieron en sus horarios habituales. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabiliza apenas 6 detenidos por más de 2.000 incendios provocados en el país. Y es que hay complicaciones para llegar a sentencias, como lo informa Diego Puente.
La falta de denuncias, de testigos y pruebas complica las investigaciones para identificar y procesar a los responsables de los incendios forestales. Las estadísticas respaldan esta tesis. Desde enero hasta el 11 de septiembre pasado, según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 2.073 incendios forestales arrasaron 30.000 hectáreas en el país, pero no hay sentenciados. Los bomberos indican que los incendios inician especialmente en zonas despobladas, sin videovigilancia. Esto facilita que los causantes huyan antes de que lleguen las autoridades y cuando el incendio ya es de magnitud. Las llamas destruyen igualmente evidencias y es imposible encontrar huellas de los materiales que usaron los pirómanos. Por eso, en el último incendio en Guayaquil, en el Parque Samanes, que consumió este jueves 18 hectáreas de terreno y vehículos en un estacionamiento de Inmobiliar, se dio la orden de que se extingan las llamas y se preserven elementos susceptibles de servir en caso de juicio. Tampoco aquí hay procesados. Este tipo de incidentes nosotros generalmente metemos maquinaria para remover tierra y la misma tierra usarla como un agente extintor de ahogar el incendio. El día de ayer ordené pues que maquinaria no entre. Sí hay 6 detenidos este año capturados tras los últimos incendios. 4 en Quito, 1 en Cuenca y otro en Guayaquil. En la capital, los 4 procesados están con prisión preventiva y son acusados de iniciar incendios en el Panecillo, el puente del río Chiche, Guápulo y sobre la avenida Eloy Alfaro. El municipio interpuso denuncias e indican que tienen pruebas para lograr sentencias que van de 1 a 3 años de prisión, más reparaciones económicas a la ciudad. Sus audiencias de juzgamiento serán el 7, 8 y 17 de octubre. El municipio y la fiscalía presentarán ante el juez más que versiones de testigos. En relación, además de las fotografías, además de las evidencias, además de los cables, además de los fósforos, además de todos los elementos que nos llevan a la conclusión de que la persona iba a iniciar un incendio. Ayer, en otro incendio en Guayaquil, fue detenido un hombre que, según la alcaldía, inició fuego cerca de la Universidad Católica. Fue llevado a la unidad de flagrancias. En Cuenca fue detenido un hombre por iniciar una quema agrícola que se salió de control. En este caso, las penas previstas van de 3 a 6 meses. En los páramos de Panzacha, al oriente de la Tacunga, aún persisten 2 puntos del incendio forestal que ha consumido ya 400 hectáreas de vegetación. Los bomberos intentan evitar que se contaminen las cuencas hídricas de esa zona. Patricio Viera actualiza el panorama en ese punto del país. Es un sonido que sacude el eco de la devastación. Los pinos reducidos a esqueletos carbonizados tras el paso feroz del fuego hace 4 días comienzan a caer uno a uno en los páramos de Panzacha en Cotopaxi. 80 bomberos de la Tacunga, La Maná, Saquicilí y Salcedo se despliegan con mangueras para apagar los focos que aún siguen activos. Las labores ahora se concentran en evitar que las llamas alcancen las 10 vertientes de agua que alimentan la cuenca hídrica del Quirindaña, de la cual dependen 15.000 personas que viven en la parte baja de la Tacunga. Normalmente el agua alcanza 1 metro de altura, pero ahora no sobrepasa los 10 centímetros y muestra partículas de ceniza flotando en su superficie. Dentro de los pinos hay vertientes que salen para atender el agua casi a un 40-50% de la Tacunga. Esto es parte de Tanicuchí, parte de Huaytacama, parte de Mulaloa, Laques. El control del fuego se vuelve más difícil. 10 bomberos fueron evacuados hoy tras presentar problemas respiratorios por la inhalación de humo. Está todo calmado y nosotros estamos trabajando, pero nos envuelve el viento y ahí toca evacuar. Hasta ahora, la maquinaria del municipio de La Tacunga y de la prefectura de Cotopaxi, que ingresó ayer a la montaña, ha abierto 12 líneas de trocha de entre 200 y 500 metros de largo y 6 metros de ancho, con el objetivo de frenar la propagación del fuego. Esto ha permitido controlar 4 de los 6 focos activos. Hasta el momento el incendio ha consumido 400 hectáreas de pinos y pajonales.
Un nuevo conflicto político se desató por las cámaras que vigilan a Guayaquil, que desde este jueves pasaron a ser administradas por el ECU 911. El problema escaló hoy al mediodía cuando una fiscal ingresó a las instalaciones de la empresa de seguridad municipal acompañada de militares y policías para practicar diligencias sobre por qué 16.000 cámaras fueron bloqueadas. Diego Cuenca describe este episodio que rompe el trabajo unificado que ambas instituciones hacían desde hace 5 años. Una docena de policías y militares rodeó las instalaciones de Segura EP, la empresa de seguridad municipal de Guayaquil. Los uniformados acompañaron a una fiscal que llegó a tomar versiones y hacer reconocimiento del lugar como parte de una investigación que busca aclarar por qué el ECU 911 no puede acceder al monitoreo de 16.000 cámaras que vigilan la ciudad. La Fiscalía ha solicitado que estemos aquí y hemos cumplido con la diligencia. Gracias. Esa fue la explicación que dio la directora del ECU 911 cuando salió de la empresa municipal, que está en la ciudadela Marta de Roldós, en el norte de la ciudad. Y desde Quito, el viceministro de Seguridad Ciudadana indicó que las diligencias se dan porque el jueves perdieron la operatividad de los dispositivos, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así escaló la pugna entre el gobierno y el municipio por el decreto presidencial 397, que desde la semana anterior ordenó que las cámaras de los municipios sean administradas exclusivamente por el ECU 911. Un hecho gravoso, toda vez que durante este periodo, 3 horas, se impidió la visualización, monitoreo y control de los sistemas de videovigilancia en la ciudad de Guayaquil. El presidente de Segura EP cuestionó la diligencia de Fiscalía porque insistió que las cámaras no han sido desconectadas. Segura EP, como siempre, ha abierto las puertas para entregar toda la información que sea necesario. Lo que sí es un poco fuera de contexto, señor alcalde, es que esta funcionaria del ECU 911 ha llegado con policías y Fuerzas Armadas a una institución en donde ya la policía está dentro. Aunque el gobierno sostiene que esa medida es para articular los sistemas de vigilancia, acabó con el trabajo unificado que desde el 2019 ambas instituciones hacían para atender las emergencias de Guayaquil. Ahora todo volverá a ser como antes, cada quien por su lado, pero mientras tanto tienen que capacitar al personal del ECU 911 para que puedan usar sus equipos sin ellos. Y los alcaldes de las 3 principales ciudades están en desacuerdo con el decreto presidencial que dispone que el ECU 911 asuma el control absoluto de los sistemas de videovigilancia que los municipios han implementado. Tienen dudas sobre su capacidad para controlarlos. El gobierno, por su parte, aclara que no busca apropiarse de los bienes de estos cabildos, sino proteger los datos de los ciudadanos. ¿Quién se queda con el control de los centros en que se procesan los datos que arrojan las cámaras de videovigilancia implementadas por los municipios para precautelar la seguridad ciudadana? Es la disputa del momento entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Los alcaldes de las 3 principales ciudades del país no están de acuerdo con que ahora se centralice un sistema con el que sus cabildos han colaborado desde hace tiempo. Aquiles Álvarez de Guayaquil en un tuit señaló: ahora el ECU 911 asume el control. Exigimos que se mantenga la calidad de este servicio vital para 2.8 millones de ciudadanos. Y antes de iniciar la sesión del Consejo Cantonal de este viernes, dijo estar convencido de que solo el gobierno no podrá. Lo más probable es que no puedan atender todas las emergencias. Una pena por eso, porque seguramente va a pasar eso en los próximos días. Sus concejales lo apoyaron. Lamentaron la actitud del gobierno central. Consideran que se está portando como el perro del hortelano, ya que ni hace ni deja hacer en la lucha contra la criminalidad. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue más radical. No voy a permitir en Cuenca que venga un decreto y que nos vaya quitando toda la inversión que hemos hecho los cuencanos a través de la tasa de seguridad que estamos haciendo. El ECU está tan desfinanciado y no ha hecho su trabajo que yo como municipio, con los recursos de todos, en octubre les estamos arreglando la mitad de las cámaras que les tienen obsoletas e inservibles. Él comparte el mismo criterio que tienen en el municipio de Quito. Durante los últimos años no se ha hecho la inversión necesaria para tener un sistema moderno, así que sería sobrecargar la capacidad que tienen ya ahora mismo ya sobrepasada. Según el gobierno, la disposición que consta en un decreto ejecutivo busca garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos para que no sean utilizados de forma indebida o sin autorización. El SIS ECU 911
no pretende apropiarse de los bienes de estas instituciones que realizan la seguridad y la videovigilancia. El ECU 911 pretende desarrollar una actividad de control para poder tener resguardo de la información. Lo cierto es que en la práctica el ECU 911 ya tenía acceso a las cámaras municipales por medio de un sistema que genera un efecto espejo, que funcionaba y que era costeado por los cabildos. Lo que busca ahora es tener el control exclusivo. Israel ataca nuevamente posiciones de Hezbollah en Líbano. Ocurre horas después de que bombardeara el cuartel general de los milicianos en Beirut. El blanco era el líder Hassan Nasrallah, quien murió en el ataque, según Israel. Merlis González informa. La ciudad de Beirut es un caos con nuevos ataques de Israel a posiciones de Hezbollah. Los bombardeos se centran en los barrios del sur de la capital libanesa, donde los israelíes aseguran que milicianos islamistas se ocultan en refugios subterráneos en zonas residenciales. Así, las fuerzas de Israel pusieron fin a horas de tensa pausa, donde advirtieron a los habitantes del lugar que huyeran lo más rápido posible. La segunda ola de ataques en Beirut durante este viernes, luego de que aviones de combate lanzaran misiles con una potente carga explosiva contra el cuartel general de Hezbollah. El blanco era Hassan Nasrallah, líder de la milicia desde 1992, pero que desde 2006 se mantiene oculto y solo ha aparecido en público en 4 ocasiones. Aún así, su liderazgo en Hezbollah es incuestionable y su muerte, de confirmarse, será un importante golpe al movimiento islámico. Las fuerzas de Israel aseguran que fue abatido. En Líbano solo dicen que perdieron toda comunicación, pero no confirman su deceso. El bombardeo fue autorizado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu antes de dar su discurso en la Asamblea General de la ONU, mientras que Estados Unidos asegura que no estaba al tanto de lo que sucedería. Por su parte, Irán, principal aliado de Hezbollah, ha dicho que apoyará a la milicia frente a la arremetida israelí. Y mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que la guerra en Gaza se termina si el grupo Hamas se rinde y libera a los rehenes. En un severo discurso en la Asamblea General de la ONU, declaró que Israel ganará esta batalla porque no tiene alternativa. Netanyahu criticó a la comunidad internacional que los acusa por la violencia en Gaza. Benjamín Netanyahu empezaba su discurso señalando que no había pensado en ir a Nueva York porque su país está en guerra, pero que ante las que dijo son mentiras que se dicen sobre Israel, quería poner las cosas claras. Queremos la paz, pero enfrentamos a enemigos salvajes que desean aniquilarnos y debemos defendernos. Sobre la guerra en Gaza, señaló que si el grupo Hamas permanece en el poder, va a volver a atacarlos y que deben irse. Recordó el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre, el asesinato de 1.200 israelíes y la toma de rehenes, de los cuales unos 100 siguen cautivos. Ante una delegación de familiares que estaban en el auditorio, dijo: les prometo una vez más que les devolveremos a sus seres queridos. Y habló también a los miembros del grupo extremista Hamas. Tengo un mensaje para los terroristas de Hamas. Dejen marchar a todos los rehenes ahora y esta guerra se acaba. Si no lo hacen, lucharemos hasta que logremos la victoria total. Hamas en suelo palestino y Hezbollah en Líbano están respaldados por Irán. Netanyahu se dirigió también al gobierno de la República Islámica. No hay lugar en Irán al que el largo brazo de Israel no pueda llegar, y eso es válido para todo Medio Oriente, dijo. Netanyahu concluía cuestionando a quienes lo acusan de ser un criminal de guerra, que esos criminales están en otros países como Irán, mencionó, y criticó a las Naciones Unidas al señalar que pintan el mal como si fuera el bien. Rosa Argudo, secretaria del Sindicato Único de Trabajadores del IES, fue despedida este viernes por las autoridades del instituto. Argudo ha sido acusada de irregularidades en su función por un supuesto patrimonio no justificado y mantener a familiares en el IES. Patricio Díaz tiene más detalles de la decisión por parte de las autoridades. Las autoridades del IES no esperaron más y despidieron a la sindicalista Rosa Argudo. Ella llevaba 35 años en la institución y 21 de ellos como secretaria del Sindicato Único de Trabajadores.
En julio pasado, los 5 legisladores de Azuay la denunciaron por presuntas irregularidades. La acusaban de tener al menos 5 familiares laborando también en el instituto y que sus declaraciones patrimoniales no coincidían con su sueldo de $1,295 como auxiliar de esterilización. Le endosaron cobros indebidos y mal manejo de los fondos del sindicato. Argudo ha negado las acusaciones y rechazó la denuncia de los asambleístas. El IES realizó una investigación sobre las denuncias y este viernes tomó la decisión de separarla del cargo. El gerente del Hospital José Carrasco de Cuenca le comunicó la terminación de la relación laboral por despido intempestivo. Esto implica una indemnización de acuerdo al tiempo de servicio y su escala de remuneración, sin tomar en cuenta los beneficios que puede tener como sindicalista. La salida de Rosa Argudo ocurre además en medio de una investigación de fiscalía abierta por presunto enriquecimiento ilícito ante la denuncia de los 5 asambleístas azuayos. La Contraloría también está por concluir un examen especial al hospital donde trabajaba la exfuncionaria. El IES le pidió que deje este mismo viernes el cargo y entregue los bienes de la institución que se encontraban bajo su custodia. Secretarios de Estado, concejales y otros funcionarios renuncian para poder participar en las próximas elecciones. La principal aspiración es ir a la Asamblea Nacional. Patricio Díaz informa quiénes dejan sus cargos. La inscripción de candidaturas para las elecciones de 2025 lleva a renunciar a algunos funcionarios públicos. Una de las primeras esta semana fue María José Pinto, secretaria de Lucha contra la Desnutrición Infantil. Renunció este jueves para postularse a la vicepresidencia de la República como compañera de fórmula del presidente Daniel Noboa. Esteban Torres renunció a ser viceministro de Gobierno para buscar una curul como asambleísta nacional. La secretaria jurídica de la presidencia, Michelle Mancheno, deja su función. Será candidata a asambleísta de Chimborazo por el oficialismo. Antes renunciaron a sus ministerios Sade Fritsch, Nils Olsen y Andrés Kushmer, que esperan llegar a la Asamblea por ADN. La Constitución obliga a los funcionarios de libre remoción a dejar sus cargos antes de inscribirse a una candidatura. Y el Código de la Democracia a las autoridades de elección popular a renunciar si se postulan a un cargo diferente al que ejercen. Ese es el caso de 3 concejales de Guayaquil, que este viernes oficializarán su renuncia. Mayra Montaño y Raúl Chávez buscarán ser asambleístas por el movimiento Reto, actualmente aliado del correísmo. Úrsula Strange renunció para participar como candidata al Parlamento andino por el Partido Social Cristiano. En esa misma organización política está previsto que el 2 de octubre, último día para la inscripción de candidaturas, renuncie Henry Kronfle a la presidencia de la Asamblea y como legislador. Diana Pasley hará lo mismo al ser su candidata a la vicepresidencia. Otros funcionarios que deberán renunciar en los próximos días son Cristina Reyes al Parlamento andino porque es candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Amigo, y Diana Jacome, asesora presidencial y candidata asambleísta nacional por ADN. El devastador huracán Helene deja 45 muertos a su paso por Florida y otros estados del este y el sur de Estados Unidos. Provocó marejadas ciclónicas, viento de más de 220 kilómetros por hora y ahora extensos territorios inundados. Más de 4 millones de personas están sin servicio de energía eléctrica. Las imágenes con Pedro Jiménez. El huracán Helene alcanzó la categoría 4 antes de tocar tierra cerca de Perry, en el norte de Florida, con vientos de 225 kilómetros por hora. La advertencia de marejadas ciclónicas anunciaba incrementos inusuales en el nivel del mar y se dio la orden de evacuación para todos los residentes en la primera línea de costa. Aún así, algunos decidieron quedarse y fueron atrapados por la inundación. Hay viviendas arrasadas por el agua y en la ciudad de South Pasadena, en Florida, una casa se incendió. Equipos de rescate se acercaron en busca de personas atrapadas, pero el sitio estaba vacío. Mientras que la localidad de Treasure Island quedó así. Decenas de embarcaciones fueron llevadas por la marea hasta la calle, otras chocaron contra las residencias. Y la ciudad de Cedar Key está en escombros. El viento derribó líneas eléctricas y más de 4 millones de personas están sin luz en los estados de Florida, Georgia y Carolina del Sur.
El fenómeno alcanzó una magnitud tal que por su tamaño provocó alteraciones climáticas en gran parte del sureste de Estados Unidos y los efectos se sienten también en Tennessee. 50 personas quedaron atrapadas en el techo de un hospital del condado de Unicoi, cerca de la frontera con Carolina del Norte. Eran pacientes, médicos y enfermeros que buscaron refugio en la parte más alta. El resto del edificio está bajo agua. La operación de salvamento se realizó con el uso de lanchas y helicópteros. Personal de la Agencia de Gestión de Emergencias inspecciona los poblados en búsqueda de más gente en situación de crisis. Les han pedido que con un marcador escriban su nombre y otros datos en sus piernas como un medio para identificarlos en caso de muerte. Al final de la tarde se reportaba el fallecimiento de 45 personas en 5 estados y la búsqueda de más víctimas continúa. Tras el impacto en la costa, Helene se degradó a tormenta tropical. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, llegó a una corte en Manhattan para ser procesado por delitos federales por actos de corrupción. Está acusado de haber recibido contribuciones ilegales a su campaña y centenares de miles de dólares en costosos viajes para ejercer influencias a favor de empresarios turcos. Según la fiscalía, los sobornos incluyeron pasajes de avión y estadías en lujosos hoteles en Turquía, Francia, China, Sri Lanka, India, Hungría y Ghana. Este mediodía, Eric Adams fue presentado ante la magistrada Catherine Parker para la lectura de cargos. Donald Trump asegura que si gana la presidencia solucionará muy rápido la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy recibió al presidente Volodymyr Zelensky en Nueva York para discutir detalles del llamado Plan de la Victoria. Zelensky estuvo ayer con la candidata demócrata Kamala Harris, quien advirtió que si Ucrania se rinde será muy peligroso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presenta en los Estados Unidos su llamado Plan de la Victoria, una serie de lineamientos para fortalecer al país, tanto en el plano militar como en el diplomático, en el camino a ganar la guerra con Rusia. Ha dicho que necesita la ayuda de Washington y sus aliados. Espera ser incorporado a la OTAN y ante la proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, estuvo tanto con Joe Biden como con la candidata demócrata Kamala Harris y hoy con el expresidente Donald Trump, que aspira a la reelección. Hay que discutirlo ahora porque no sabemos quién va a ganar, dijo Zelensky en una declaración esta mañana en Nueva York antes de la reunión con Trump, y que comparten la visión de que la guerra debe terminar y que Ucrania debe ganar. Trump dijo: tenemos una buena relación y ustedes saben también que la tengo con Vladimir Putin. Creo que si ganamos vamos a resolver esto muy rápido. Trump, si gana la presidencia, esperaría tener solucionado el conflicto incluso antes de la fecha de posesión del nuevo gobierno. Semanas atrás dijo que en Ucrania las ciudades que están perdidas, están perdidas. Mientras que Kamala Harris, que ayer se reunió con Zelensky, cuestionó cualquier insinuación de que Ucrania debe ceder territorio a Rusia para alcanzar la paz, señalando que pensar que Ucrania debe rendirse es peligroso e inaceptable. Por parte del gobierno estadounidense, Zelensky ha recibido por ahora la promesa de más armas para su defensa en un paquete de ayuda por otros 2.400 millones de dólares. Ayer la Guardia Costera de Estados Unidos tuvo que hacer un rescate de emergencia. Un hombre y su perro viajaban en un velero al sur de Fort Myers, en Florida, e iban de regreso a casa para resguardarse del huracán, pero el bote empezó a hundirse. El ciudadano llamó pidiendo ayuda y los socorristas llegaron en un helicóptero. Uno de los brigadistas bajó y los ayudó a subirse en una canasta y los sacaron del agua. Ambos están a salvo. Mark Zuckerberg presentó Orión, las gafas de realidad aumentada de Meta, mientras Google crea FireSat, una constelación de satélites que rastrea incendios forestales. Valeria Navarro con las noticias tecnológicas de este viernes. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, presentó Orión. Las primeras gafas de realidad aumentada de Meta funcionan con inteligencia artificial y siguen las instrucciones dadas por la voz, la mirada y las manos. El usuario puede jugar, hacer videollamadas y visualizar más de una pantalla. Funciona con una muñequera que permite deslizar y hacer clic. Las gafas son ligeras y cómodas.
Google crea FireSat, una constelación de satélites que rastrea incendios forestales desde 5 metros cuadrados con sensores infrarrojos. Obtiene imágenes de alta resolución que se actualizan cada 20 minutos, ubica poblaciones cercanas, compara la imagen con 1000 imágenes anteriores y evalúa el clima para determinar si hay un incendio. El primer satélite se lanzará en 2025. Xiaomi presentó la nueva generación de celulares. Los modelos Redmi Note 14 estándar, Pro y Plus tienen un sensor principal de 50 megapíxeles, un zoom de 2.5, estabilizador óptico y una batería de carga rápida que dura 6 horas de consumo continuo. Tiene una mejor resolución de fotografías nocturnas y su precio va desde los $193 hasta los $263. 6 militares procesados por la muerte de la subteniente del ejército Pamela Ati no fueron acusados por la fiscal del caso. La defensa del oficial presentará ahora una denuncia por fraude procesal. Paul Romero con la actualización de lo que sucede en este caso. La investigación de la muerte de la subteniente del ejército Pamela Ati el 29 de julio en la brigada de Selva 19 Napo tomó un giro inesperado. Este jueves, la fiscal del caso, María Isabel Jiménez, se abstuvo de acusar a los 6 militares procesados. Se basó, según dice, en el informe de exhumación realizado 54 días después de su muerte. Este informe forense concluyó que ella murió por un edema pulmonar provocado por intoxicación de alcohol. Esto es totalmente diferente a los resultados de la primera autopsia, realizada 24 horas después. Entonces, el informe de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizado en la provincia de Orellana, determinó que ella murió en forma violenta por asfixia, que su cuerpo tenía politraumatismos, hematomas, presencia de líquido color blanquecino en la vagina, por lo que 4 de los 6 implicados fueron detenidos, en primera instancia, por presunta violación y homicidio. Estos 2 informes son contradictorios y desconcertaron a los familiares de la subteniente. Por eso su abogado presentará una denuncia por fraude procesal contra los responsables de los informes forenses. Estamos diciendo o la médico legal de Orellana se inventó, lo cual es imposible, o los médicos legales que realizaron la exhumación del cadáver no hicieron el trabajo de manera correcta tampoco. Y obviamente hay un engaño al juzgador. Una vez que la Fiscalía notifique el dictamen abstentivo de los 6 militares procesados, la familia Ati elevará el caso a consulta del fiscal provincial de Orellana, quien tiene la última palabra sobre la investigación. Revoque el dictamen, que es lo que va a solicitar esta defensa, y obviamente pase a otro fiscal que tome la decisión correcta. Los 6 militares procesados tienen medidas cautelares. Si el fiscal de Orellana acoge el dictamen abstentivo, quedarán en libertad. El segmento. La agenda de entretenimiento Movistar. Exposiciones de pintura en Guayaquil y Quito, así como una muestra de cine colombiano, son algunas de las opciones de entretenimiento para este fin de semana. Estefanía Arias con más detalles de la agenda cultural. La guitarra clásica será la protagonista de este concierto. El maestro Diego Endara y 7 músicos de entre 5 y 12 años ofrecerán un concierto en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. El show será el sábado 28 a las 18 horas. Tinta, lápiz y acrílicos, una fusión de técnicas en dibujos creados entre 2018 y 2024 por el artista Ernesto Proaño. 50 obras que conforman la exposición Rostros, Ruidos y Silencio, que se inauguró en el Museo Municipal de Guayaquil. La muestra gratuita estará abierta hasta el 15 de noviembre, de martes a sábado, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Dibujos y pinturas que tienen como tema principal la naturaleza, verde y algo más. Es la exposición del artista José de la Cerda, que se inauguró en N24 Galería en Quito. 23 obras inspiradas en una serie de ecosistemas, por ejemplo, las Islas Galápagos. La muestra gratuita estará abierta hasta el 5 de octubre, de martes a sábado, de 1 a 5 de la tarde. Relata la sabiduría de las mujeres que sanan a través de las plantas. Hierbateras, de la escritora Carolina Pérez Novoa.
recopila bibliografías de personajes andinos que respetan y veneran a los pueblos originarios, testimonios llenos de conocimientos sobre los usos medicinales y sociales de las plantas. Son 106 cartas escritas por el 5 veces presidente de Ecuador para su hermana, José María Velasco Ibarra, Alma Doliente. Es una compilación elaborada por el historiador y sobrino de Velasco, Eric Peralbo. En estas líneas describen los sentimientos e ideales del exmandatario. Un joven huérfano de la ciudad de Medellín lucha por encontrar su propia identidad mientras busca una salida distinta a la muerte. La ciudad de las fieras es un filme que forma parte de la muestra de cine colombiano que inauguró la Casa de las Culturas en Quito. La proyección será este sábado 28 a las 17:30 en la sala Alfredo Pareja. El ingreso es libre. That's interesting. Hellboy regresa. Esta vez, junto a una agente, se quedan varados en los Apalaches de los años 50. Allí descubren una pequeña comunidad embrujada por The Crooked Man. Most just called him the Crooked Man. La película, protagonizada por Jack Casey, ya está en las carteleras del país. En su más reciente entrega, Revista Vistazo publicó el ranking de las mayores empresas del país según sus indicadores económicos. La facturación de las 500 empresas llegó a 98.000 millones de dólares, pero tanto las utilidades como la rentabilidad del año pasado fueron menores. La inestabilidad política y la inseguridad incidieron, como lo precisa Luisa María Heredia. La última edición de Revista Vistazo presenta una radiografía financiera de los sectores público y privado. Se trata de la publicación especial del ranking de las 500 mayores empresas del país, uno de los esfuerzos editoriales más importantes que se hacen año a año. Los números recopilados evidencian que si bien la economía de Ecuador creció en 2023, lo hizo menos de lo esperado. La inestabilidad política agravada con la muerte cruzada que llevó a la finalización del mandato de Guillermo Lasso y a las elecciones anticipadas, más los constantes estados de excepción con toque de queda para frenar la violencia, afectaron la producción. Los 99.400 millones de dólares que registraron las 500 mayores empresas del Ecuador en el ejercicio económico del 2022 no fueron superados. En la evaluación del periodo 2023, la facturación de las 500 empresas llegó a 98.000 millones. Entre los sectores que más destacan están petróleo y derivados, comercio y distribución, pesca y acuacultura, alimentos, automotora, agroindustria y construcción, que representan el 70% de todas las ventas del grupo de las 500 empresas. De hecho, el repunte del sector agroindustrial, que aumentó su peso en el ranking, y del sector de salud, así como la consolidación del sector minero, que pasó de facturar 2.070 millones en el 2022 a 2.300 en el 2023, son algunas de las novedades. ¿Y cuáles son las compañías que lideran el ranking? EP Petroecuador, Corporación Favorita, CNLP, Corporación El Rosado e Industrial Pesquera Santa Priscila, las mismas del año anterior, aunque algunas cambiaron de posición. El ranking de las 500 mayores empresas del Ecuador ofrece amplia y detallada información sobre la que se levanta las proyecciones de 2024, que son poco alentadoras, pues con la crisis energética el escenario es aún más complejo y su impacto se reflejará en el especial del próximo año. Mucha atención, ¿cuáles son las alertas meteorológicas para este sábado 28 de septiembre? En la región costa habrá una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 18 grados. El índice de radiación de entre 2 y 8 justamente. Pero ¿qué pasa en la sierra? Pues vuelve el frío. Se prevé una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 4 grados. Sin embargo, se pronostica una radiación ultravioleta con un nivel de entre 5 y 7, lo que significa alto. Ahora, según el INAMI, las lluvias en gran parte de la Amazonía y estribaciones de la cordillera van a continuar en las próximas horas y alcanzarán la región interandina y zonas también de la costa ecuatoriana. Y si ese pronóstico se cumple, los incendios se apagarán, los caudales de los ríos mejorarán, al igual que la situación de la generación eléctrica en el país. En todo caso, Francisco Garcés en el siguiente reportaje tiene más detalles de lo que podría suceder en los próximos días. Las lluvias vuelven a la sierra y Amazonía. El agua ayudará a apagar los incendios y también a que los caudales de los ríos se recuperen y mejore la distribución de agua y producción eléctrica. El monitoreo del INAMI muestra el cambio. Este viernes empezaron las lluvias en Zamora, Loja y Morona y durante el fin de semana se extenderán a toda la sierra y gran parte del oriente.
En Quito pueden ser intensas desde la tarde del sábado y se mantendrán al menos hasta el lunes. Entre el día martes, miércoles, jueves, viernes, incluso la próxima semana en la capital, podríamos tener una reducción en la distribución de las lluvias. Podría darse un evento un poco más aislado, más bien en la zona sur. Tienden a ya no ser tan prolongados los días sin lluvias. Las lluvias que se avecinan serán el fin de la sequía en el país. Ayudarán a aplacar los incendios en algunas zonas y aumentar el caudal de los ríos. Desde Cañar hacia el sur, las lluvias serán continuas y su persistencia será fundamental para mejorar los caudales del río Paute y alimentar los embalses de las hidroeléctricas más importantes del país. Bueno, el término de sequía sí, ya se terminaría como tal porque ya vamos a tener entre 3 o 4 días. Tenemos que ver si la cantidad de precipitación y en la distribución que se va a dar llega a ser suficiente como para alimentar a los embalses. Lo que sí podemos decir es que evidentemente va a ayudar a salir de los mínimos históricos que estamos. Si el pronóstico se cumple, las condiciones de generación eléctrica mejorarán desde la próxima semana. Hasta este viernes, las hidroeléctricas funcionan parcialmente por falta de agua y la imposibilidad de que los embalses se recuperen. El de Mazar, en el Paute, superó solo por unas horas la cota mínima y subió a 2.117 metros. La hidroeléctrica empezó a generar y el embalse cayó 1 metro. No es diferente a lo que sucede en Amalusa, que es el embalse de la central Paute Molino. Se mantiene entre 1982 y 1984 metros, cifra que le permite generar al 15 o 20% de su capacidad durante la mitad del día. Coca-Codo Sinclair en Napo también se beneficiará de las lluvias. Ahora funciona al 30% de su capacidad porque el río Coca tiene un caudal de 120 metros cúbicos por segundo, de los más bajos registrados en los últimos 60 años. Estos números mejorarán al menos hasta enero según el INAMI, porque las lluvias serán constantes y en algunos periodos entre octubre y noviembre de gran intensidad. Y la recepción de donaciones se mantendrá durante este fin de semana en Quito. La Cámara de Comercio de la ciudad, el Centro de Acopio Bicentenario en el norte y las administraciones zonales recibirán productos no perecibles para entregar a los afectados por los incendios de la capital. Adriana Bermeo explica más detalles en la siguiente nota. Las donaciones para los afectados por los incendios de Quito continúan. Una de las más llamativas fue el concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, donde el arte y la solidaridad se conjugaron la noche del jueves en la Casa de la Música en la capital. Los organizadores decidieron canjear donaciones por la entrada al evento. Los asistentes llegaron con productos no perecibles y medicamentos. También se podía pagar el valor del ticket. El dinero fue donado. Este viernes también se recibieron donaciones por la presentación de la Banda Sinfónica Metropolitana del Teatro Sucre. Nuestra parte como ciudadanos que no podemos estar como el Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, es justamente esto, ¿no? Ayudando, donando, tal vez algún voluntariado que se pueda hacer. La Cámara de Comercio de Quito también mantendrá las donaciones durante este fin de semana. Hasta el momento ha entregado 221 kits a los habitantes de los barrios Bellavista, Bolaños y Cerro Auqui. En su sede se recibe ropa en buen estado, colirios, suero fisiológico, agua, alimento para perros y productos no perecibles. Lo que estamos haciendo ahora es coordinar tanto con las secretarías del municipio como con el Patronato San José y los bomberos para determinar quiénes son los que más necesitan en este momento de las donaciones y canalizarlas a través de nuestros socios, en este caso Grupo Entregas, para que les hagan llegar a quienes más lo necesitan. Las 10 administraciones zonales de Quito y el Centro de Acopio Bicentenario recibirá donaciones sábado y domingo hasta las 18 horas. La Fundación Reina de Quito retomará actividades el lunes. Las donaciones son canalizadas por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad del municipio de Quito, que entregará la ayuda, según dijeron, durante los próximos 15 días. La Fiscalía pidió que Danilo Carrera y Antonio Icaza, procesados por el caso Encuentro, sean sentenciados por delincuencia organizada. La audiencia de juicio empezó el lunes y en los próximos días el tribunal anunciará la resolución final. 4 días duró la audiencia de juzgamiento en contra de Danilo Carrera y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad, procesados por delincuencia organizada en el caso Encuentro. La Fiscalía, al finalizar su alegato, solicitó al Tribunal Anticorrupción que condene a Carrera e Icaza como líder y colaborador respectivamente de una red de corrupción que operó entre 2021 y 2023 en las empresas públicas durante el gobierno de Guillermo Lasso.
En la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas documentales y testimoniales sobre la participación de los procesados, de quienes dijo que actuaron con pleno conocimiento para la ejecución del delito. La fiscal a cargo del caso agregó que la prueba practicada evidenció la existencia de una planificación y coordinación entre Danilo Carrera, Rubén Cherres y que Antonio Icaza participó en esa estructura criminal con el objetivo de obtener beneficios para los líderes del grupo. La acción penal en contra de Cherres se extinguió porque fue asesinado en abril de 2023. La Fiscalía además solicitó a los jueces que ordenen el pago de $682.188 a cada uno como reparación integral al Estado. El tribunal suspendió la audiencia y en los próximos días convocará para la lectura de la sentencia. El Código Penal sanciona el delito de tráfico de influencias con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Los otros 5 implicados en el caso Encuentro están prófugos. Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, en proceso de extradición desde Argentina. Leonardo Cortázar, Naín Mazú y 2 contratistas, Karen Cornejo y Erika Farías, contra quienes se suspendió la etapa de juicio porque el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia. Cámaras de seguridad registraron el secuestro de una joven en el centro norte de Quito. La víctima fue rescatada y la policía investiga el hecho, como informa Alex Pila. Este hecho ocurrió en el norte de Quito. Según los moradores, la joven es una trabajadora de una empresa de la zona. Recibió una llamada para entregarle un ramo de flores y en ese momento ocurrió el secuestro. Considero un caso aislado porque parece que es, no sé, algún amigo, exnovio, pero la chica ya la encontraron. Entonces nosotros reaccionamos súper rápido. Los moradores de inmediato se organizaron y salieron a enfrentar a los delincuentes. Llamaron de inmediato a la policía. Somos un barrio bien organizado que cuando pasa algo suenan las alarmas y salimos todos como estábamos ayer. Incluso los 2 chicos guardias de aquí del barrio, ellos salieron y casi le cogen al que se cayó. Luego de una intensa presión de la policía y los moradores, la mujer fue liberada después de 2 horas y se capturó a los responsables. La policía llegó a los 5 minutos. Vino la DINASED, la UNACE, la policía del circuito Las Casas, que ellos están bien pendientes con nosotros. La policía todavía no se ha pronunciado sobre las detenciones y cuál fue la motivación. 11 niñas de comunidades amazónicas vivirán una experiencia inmersiva como astronautas en la NASA en Houston, Texas. De hecho, fueron elegidas de entre 700 aspirantes. El objetivo es aprender sobre la administración espacial norteamericana y el funcionamiento de la ciencia aeroespacial. Diego Puente las acompañó en uno de sus actos de despedida. Soy Yuxara y quiero ser astronauta. Soy Xiomara y quiero trabajar para la NASA. Soy Camila y quiero ser ingeniera en software. Son 11 niñas y adolescentes de Orellana, Sucumbíos y Pastaza. Están vestidas con el overol que usan los astronautas porque viajarán a conocer el Space Center en la NASA, en Houston, Estados Unidos, como parte del programa internacional Ella es Astronauta. Fueron elegidas de entre 700 aspirantes. Son de territorios donde se extrae petróleo y algunas viven en comunidades en las que no hay conexión a Internet. Este viernes fueron despedidas como tripulantes y empezarán su misión el domingo. Ñuka NASA Rinimi. A Emilia Grefa le seduce participar en este proyecto porque piensa animar a más niñas a que se interesen en las ciencias. Ella piensa en grande, quiere pilotear un cohete, aunque hasta ahora no se ha subido a un avión. Es mi primera vez que voy a viajar y la primera de mi comunidad y la de mi familia. Las 11 niñas fueron seleccionadas en un proceso que duró 4 meses. Entre los requisitos debían estar en colegios públicos, destacarse en calificaciones y liderazgo y presentar un proyecto para resolver problemas de la comunidad que expondrán en el Space Center. En los próximos 5 días tendrán una experiencia inmersiva como astronautas. Van a tener incluso todo el proceso de programación, robótica, elaboración de cohetes y cómo lo ponen en la práctica real para sus procesos. Shadia Castro es la más pequeña, tiene 13 años. Su padre es carpintero y su madre ama de casa. Ambos vinieron con ella desde Sucumbíos para despedirla en Quito. Es la primera de sus 3 hijos que sale del país. Pues todavía no sabemos bien cómo se organizaron el resto de mamás, si nos vamos a unir todas para despedirles o como dicen, porque somos mamás lloronas, no quieren mandar llorando a la tripulación. A Yutsana la despidieron de su colegio con carteles y buenos ánimos y a Emily le hicieron un homenaje especial.
En sus comunidades están orgullosos de que ellas vayan a la NASA en Houston. Quisiera poder ser la primera mujer ecuatoriana en llegar al espacio. El proyecto busca que las niñas se interesen en ciencias, matemáticas, ingeniería y arte y no tengan límites en sus carreras profesionales y liderazgos nacionales. Murió la actriz Maggie Smith a los 89 años, una leyenda del cine y el teatro británico, recordada por su papel de la profesora McGonagall en la saga de Harry Potter. Además, 7 canciones de bolero contiene el primer álbum de la cantautora guayaquileña Shalom Mendieta. Ana María Palacios con el detalle de estas y otras noticias del espectáculo. La actriz Maggie Smith falleció a los 89 años. Ella es una leyenda del cine y el teatro británico, recordada por su papel de la profesora McGonagall de la saga Harry Potter y como la condesa viuda de Grantham en la serie dramática Downton Abbey. En teatro, debutó en Broadway en 1952 y recibió reconocimientos en los escenarios de Londres. Ganó 2 Oscar, 5 premios BAFTA y 4 premios Emmy. Por las calles de Madrid. Laura Pausini sorprendió a sus fanáticos con la promoción de su nueva canción Chao, a bordo de un autobús por las calles de Madrid. Los saludó, se tomó fotografías y los abrazó. En el sencillo se despide de una persona sintiéndose en paz. Esa canción es parte del disco Almas Paralelas, que celebra los 30 años de su carrera. El Parque Nacional Cajas en la provincia de Azuay es un ecosistema que alberga miles de cuerpos de agua que abastecen a los habitantes de Cuenca, en la zona austral del Ecuador. Además, es el hogar de cientos de especies de animales y plantas también reconocidos por la UNESCO como vitales en la Reserva de la Biosfera Ecuaterra. Recorrió esa área protegida. Y así finalizamos esta emisión de Televistazo Estelar, amigos, pero los esperamos mañana y el domingo en la emisión de fin de semana a las 7 de la noche. La información sobre los cortes de energía para los próximos días y el estado del tiempo a escala nacional en nuestra página web ecuavisa.com. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.